también me acompaña mi coanfitriona Gabriela Vargas de Brigada de Paz Internacional, quien ha estado con nosotros acompañándonos. A continuación, iniciaremos con las palabras de Monseñor Romero entre sus últimas homilías. Así que muchísimas gracias a las personas que nos acompañan y damos inicio a este foro virtual sobre verdad, memoria y justicia. Recordar que la homilía que escucharemos de Monseñor Romero fue el 23 de marzo, un día antes de ser asesinado, y que exigiendo justicia, exigiendo verdad también, que es parte de nuestro foro y es parte de la exigencia del pueblo nicaragüense que por ya casi 3 años ha continuado resistiendo valientemente. Muchas gracias a las personas que nos acompañan. Ya para ir dando inicio, estamos enlazándonos con la homilía. Ya en pocos minutos estaremos a cargo. Le damos la bienvenida a la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, al doctor Pablo Parenti, quien nos acompaña, fiscal argentino y parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes de, para Nicaragua de la Comisión Interamericana, al señor Michael Reed Hurtado, experto en Derecho Internacional y también director de operaciones del Guernica Center, a María Fernanda Celedón, quien es filósofa y también especialista, está estudiando la maestría, perdón, de historiografía, fue parte del Instituto de Historia de Centroamérica y también además ha estado en los procesos de memoria en estos momentos. También nos acompañan varios periodistas a quien damos la bienvenida y agradecemos su presencia, al igual que también agradecemos la presencia de quienes se encuentran entrando en este momento, doña Margarita Banini, especialista también en temas de historia, en temas eh, de grandes autores también, así como también en su momento parte de de la dirección del Instituto de Historia de Centroamérica. Así que vamos a ir dando inicio con la homilía. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan en este momento y también daremos transmisión a Facebook Live. Muchísimas gracias. En pocos minutos estará la transmisión en vivo.
Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Bueno, después de haber compartido este importante video y recordar precisamente esto que nos lleva a la memoria histórica, queremos dar la palabra a la doctora Vilma Núñez. Es una mujer nicaragüense conocida a nivel nacional e internacional en una amplia trayectoria y trabajo de la defensa de los derechos humanos. Es abogada especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos y la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Doctora querida, por favor, le cedemos la palabra para que pueda compartir con nosotros y dar la introducción a este evento. Muy buenos días. En primer lugar, un saludo fraterno a quienes hoy están aquí y comparto con ustedes esta emotiva oportunidad. No le puedo llamar de otra manera. Pero soy portadora para todos y cada uno de los miembros del colectivo del saludo fraterno de sus antiguos compañeros del CENID, de los que compartieron y recorrieron con ustedes las calles, repitiendo incluso esa consigna que todavía nos pone un trozón en la garganta, y con los nuevos que se han unido para buscar cómo también fortalecer la lucha que seguimos impulsando. Un saludo y un abrazo en nombre de todos. Hace 4 días me llamó Gonzalo y con el entusiasmo y espontaneidad que él imprime a las acciones que involucran sus más caros sentimientos, me anunció esta actividad y me habló también en nombre de Wendy y de todos y cada uno de los miembros del colectivo. Me resaltó la solidaridad y acogida inicial en la iglesia luterana, pero se hizo necesario cambiar de espacio, me explicó, para servir mejor.
y lo volví a imaginar al escucharlo en las instalaciones del CENIR, discutiendo y demandándonos más espacio para el jurídico, para atender mejor, con más privacidad, nos decía, a las personas que buscaban nuestro acompañamiento y sus largas sesiones de asesoría jurídica. Mentalmente me trasladé a los días posteriores a la cancelación de la personería jurídica del CENIR y despojo de nuestras oficinas y bienes. La agresión física a José, el cuidador que ustedes conocen, que a pesar de la agresión de 4 horas, atado, esposado bajo un escritorio, no abandonó las instalaciones del CENIR. Esperó que llegáramos al día siguiente. Yo estaba aturdida. Fue una sensación indescriptible, pero que no detuvo nuestro propósito de seguir. Lo habíamos prometido con firmeza el día anterior con todos ustedes. La misma sensación, sí, que me provocaba estar frente a un caso doloroso, difícil de resolver, con una víctima enfrente que confía en vos, que te plantea su esperanza de que encontraras una solución a su problema. Nos encontramos al día siguiente todos en una aula de la Universidad Centroamericana, ya sin instalaciones físicas. Todos haciendo algo, buscando cómo dar continuidad al trabajo. Sin libros, sin expedientes, pero con la firmeza y la esperanza de siempre. Nos despedimos al atardecer. Planificamos para el siguiente día. Y a las 11 de la noche me despierta. No sé si estaba dormida. Una llamada telefónica de Lulio cruzando por veredas la frontera sur. Su anuncio y sus palabras sentidas me estremecieron. No recuerdo qué le dije esa noche. Al día siguiente, la insistencia de Wendy, aún sin una decisión clara, pero percibiendo y sintiendo el peligro. Algunas gestiones de esas últimas horas las hicimos juntas. Por ejemplo, el recurso de reposición ante el Ministerio de Gobernación que no nos aceptaron. Por fin me dice que debe salir. Fue para ella, me consta, una decisión difícil. Y la quería compartir conmigo. Pero yo debía quedarme. Yo quería quedarme. Me dijo que Gonzalo estaba en un lugar seguro. Se podría en esos días y aún hoy estar seguro en Nicaragua. Y así los muchachos, como siempre les dije, se encontraron en San José de Costa Rica. Esto no es el relato de un viaje, como muchos otros. Es una realidad que más de 100,000 nicaragüenses de diferentes formas han vivido. La diferencia fue que eran nuestros compañeros. Eran estos parte de los defensores de derechos humanos que antes los atendían, que eran forjados desde sus años de estudiante en los programas de pasantía entre la UCA, la Universidad Centroamericana, con el CENIR, convertidos en el tiempo en miembros activos de una organización en la que aprendieron, desarrollaron su compromiso social, aportaron y forjamos entre todos
la consolidación del CENID como una organización de defensa integral de derechos humanos con el que nos identificamos plenamente. Ese sentido de pertenencia se percibía en nosotros, en todos. Fue el que inspiró a Carlos Mejía Godoy cuando escribió y cantó la canción que es nuestro himno de identidad y de lucha. Somos el CENID, nuestro compromiso en Nicaragua. Los muchachos, así lo llamo siempre, no perdieron tiempo, no se encerraron en la incertidumbre, siguieron haciendo realidad otra estrofa de la canción que nos compuso Carlos. Somos defensores permanentes del derecho de vivir en paz. Seguiremos siendo consecuentes hasta derrotar la impunidad. Y eso están haciendo. Y otro día de abril, de 1 abril de 2019, formalizaron su proclamada consecuencia y el 16 de agosto, antes de 1 año de su partida, quedó registrado formalmente en los registros de Costa Rica el colectivo de derechos humanos, incorporando en su nombre la frase "nunca más", como un compromiso de lucha que encarna las experiencias vividas por pueblos hermanos. Les quiero aclarar que Gonzalo no me invitó para un panel. Me pidió decirle unas palabras o enviar un audio, pero no me gustan esos adelantos tecnológicos. Son muy impersonales. Y me explicó la razón de la escogencia de este día para esta actividad. Establecer sus nuevas oficinas coincidentemente en los días en que se consuma el despojo delictivo de las instalaciones de nuestras oficinas aquí en Managua, cuyas paredes son y serán testigos mudos de las miles de denuncias que ellos tramitaron y que reflejan, que atendió el CENID y que reflejan el actuar de la dictadura, actuar criminal que pretende silenciar, destruyendo las instalaciones para que se olvide la verdad. Esa verdad que los muchachos quieren rescatar para que no se olvide. Me emocionó mucho la idea. Nada mejor que este día proclamado por Naciones Unidas como Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación a las violaciones graves de los derechos humanos y para la dignidad de las víctimas. Y teniendo en cuenta el nuevo derecho humano a la verdad, para rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha para promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes han perdido en ese tiempo. Esto, ineludiblemente, fue un homenaje directo a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que hoy cumple 41 años de haber sido vilmente asesinado. El defensor de los oprimidos en El Salvador, un profeta de los derechos humanos, como lo llamó su íntimo colaborador Roberto Cuellar, afirmando que no conocía ningún arzobispo que pusiera todas sus fuerzas y todos sus pensamientos a la causa de los pobres. O, como se le conoce, San Romero de América, como lo llamó Pedro Casaldáliga en el santoral de la iglesia. Pero para mí es el ejemplo más verdadero de un defensor de derechos humanos, el referente indispensable en la autenticidad y fuerza de las luchas que implican la defensa de los derechos humanos. Por todo esto, estas palabras no son una disertación en un panel
que les dará elementos jurídicos y conceptuales indispensables para acceder a la justicia que todos y todas anhelamos, para derrotar la impunidad que la impide. Solo quise motivarles, muchachos, recordando las vivencias que animaron nuestro trabajo conjunto. Solo quise motivarles como en otros tiempos, con las vivencias de tantos defensores de derechos humanos, cuyos principios muchas veces compartí con ustedes en el CENIL, como las reflexiones, ¿te acordás, Gonzalo?, sobre Luis Pérez Aguirre, sacerdote jesuita de justicia y paz en el Uruguay, cuando decía, y yo les comentaba, cito, debemos remontarnos al origen de nuestra opción por los derechos humanos. ¿Por qué somos defensores? Y nos encontraremos con que esta generalmente se inicia como cuando se da a luz la vida humana en un grito escuchado y sentido como en carne propia. La opción por los derechos humanos no nace de una teoría ni una doctrina en particular. La misma Declaración Universal es producto de una larga y compleja madeja de gritos y ayes de millones de personas a lo largo y ancho del planeta y de la historia. En respuesta a esos gritos, la legislación, la codificación, la concreción en pactos y protocolos es posterior a esa instancia primordial de escuchar y sentir el grito en víctima de quien ha sido despojado de su dignidad o de sus derechos. Eso nos decía Luis Pérez Aguirre. Y a esto yo siempre les agregué, y hoy les vuelvo a reiterar, yo les agrego, el desarrollo jurídico de los derechos humanos, tengámoslo siempre presente, es producto de la lucha de los pueblos, porque derecho que no se defiende es derecho que se pierde, muchachos. Sigamos luchando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vilma Núñez de Escorcia. Agradecemos desde el colectivo Nicaragua Nunca Más sus palabras tan sentidas, tan llenas de coherencia. Y muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por su profundo mensaje. También agradecemos la presencia de Roberto de Sou, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de Alexandro Álvarez Alarcón y de Roberto Bravo, parte del mecanismo de seguimiento para la Comisión Interamericana, así como también de todas las personas invitadas que han estado con nosotros y nosotras. Sí, muchísimas gracias, doctora. También mencionar que acá, de manera presencial, hay un grupo de personas que, si se fijan, están en el auditorio de las oficinas del colectivo, viviendo este momento y compartiendo, escuchando estas palabras. Vamos a dar la palabra a Michael Red Hurtado, que es director de operaciones del Guernica Center for International Justice, y pedirle que nos pueda compartir su experiencia en torno a la acción de la memoria histórica bajo el ámbito del derecho internacional. Muchísimas gracias. Es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes estas reflexiones. Como planteaban, me pidieron unas reflexiones sobre el proceso de hacer memoria y la memoria histórica en diferentes países. Hacer memoria implica acción social concertada para hacer frente al silencio y al olvido. Las iniciativas sociales para recordar y para dar a conocer lo acontecido son muy variadas. Las hay oficiales y no oficiales, espontáneas y planificadas, transitorias y permanentes, de alcance nacional o local o comunitario, y aquellas que tienen recursos o que son carentes de financiación. Hay unas que se orientan a contar lo que pasó, otras que conmemoran una fecha, y otras que exploran formas de exposición, exhibición o protesta. Las iniciativas
también varían en sus formas de expresión o de manifestación. Las hay escritas, las que se hacen por escrito, hay orales, de solo imágenes o de obras artísticas y folclóricas, entre otras. El hecho es que no hay una fórmula probada para el éxito de este tipo de iniciativas distinta a la del arraigo social. La acción social de hacer memoria requiere mucho valor e imaginación para vencer la inercia y enfrentar el poder, que siempre prefiere mantener el control sobre la organización de la memoria del pasado. Nos recuerda George Orwell en su novela distópica de 1984, el que controla el pasado controla también el futuro, el que controla el presente controla el pasado. Los ejercicios o las iniciativas de memoria llenan vacíos sociales y hacen frente a la cantidad de mentiras que se pueden decir sobre el pasado. Recordemos que el olvido es una manera de situarse frente al pasado, para no revisar lo acontecido y así no reconocer el sufrimiento humano. El olvido además suele llegar a pasar, si no se hace algo. La tendencia es hacia el olvido. El quehacer de la memoria es un asunto, diría, no tanto del derecho internacional, es más un asunto cultural. Hace parte de un proceso simbólico guiado por creencias y prácticas colectivas. Entre ellas están las formas de recordar. Estas creencias y prácticas suelen estar e influir de manera imperceptible en lo que un pueblo, una comunidad o una persona recuerdan. Por lo tanto, hay que indagar sobre procesos que suelen ser relativamente inconscientes y, por ejemplo, preguntarnos, ¿cómo recordamos? ¿Cómo se ha recordado el sufrimiento en el pasado? ¿Cómo queremos que se recuerde? Las respuestas no son tan fáciles ni tan automáticas como se cree, pero todas las respuestas condicionan los procesos sociales activos o que se activen en Nicaragua. Deben ser las personas y las comunidades nicaragüenses quienes definen y exploran los procesos de hacer memoria. Me limito a plantear 3 elementos que desde afuera, desde los márgenes, se perciben como problemáticos. Primero, el rol de la memoria en lo que llamo la imaginación del Estado nicaragüense. La recordación del pasado hace parte importante de la organización política del país, al menos para un poderoso sector de la sociedad nicaragüense. Ese pasado y ese proceso son elementos esenciales del quehacer de la memoria en Nicaragua. Estamos hablando de una memoria distinta a la de la memoria sobre las atrocidades y el sufrimiento, pero esta forma de hacer memoria está imbrincada en el proceso político nicaragüense. Ese pasado y ese proceso de hacer memoria son elementos que contribuyen a la construcción de una identidad nacionalista. Y resalto que me refiero a solo una dimensión de muchas, en la cual el Estado partido cumple un poderoso rol en la definición de ese recuerdo. El Estado partido deriva parte de su justificación y su vigencia de la elaboración del pasado revolucionario y del combate a la injerencia extranjera. En ese proceso, el Estado partido es una suerte de promotor y administrador de la memoria. Además, con base en sus valores internos, el control de las formas sociales de recordación ha hecho parte de su proyecto político. Y esta función tiene una implicación muy seria y explica en parte por qué el Estado partido intenta controlar los procesos sociales de recordación que ahora se han activado. Creo que vale la pena reflexionar sobre ese rol que el Estado nicaragüense ha jugado en cómo se recuerda sobre el pasado con el fin de proyectar el actual impulso que se le quiere dar a la memoria en Nicaragua. No hay duda de que en los últimos años, y manifiestamente desde abril del 2018, la memoria se ha convertido en un elemento constitutivo de un nuevo espacio cívico nicaragüense.
Hacer memoria es una forma de desafiar y transformar. El poder, sin embargo, seguirá explotando todos los recursos a su disposición para controlar y evitar esa transformación. Por su lado, la sociedad nicaragüense ha demostrado valiosísimos y diversos procesos que desafían el control del Estado partido. Sin embargo, esta constatación me lleva al segundo eje de reflexión. Hacer memoria en Nicaragua es una actividad contenciosa. Se suele pensar en los procesos de promoción de verdad y justicia en el marco de ambientes de redención y de armonía. Desafortunadamente, no hay nada más lejos de la realidad. Los procesos de reconocimiento de lo acontecido no son pacíficos. Por el contrario, son procesos de mucha contención política y desafortunadamente a veces violencia. Nadie puede prometer hacia la verdad y el reconocimiento del sufrimiento humano. La experiencia en todo el mundo ratifica que la búsqueda de la verdad y la justicia es un camino contencioso que puede o no terminar en una transformación hacia la coexistencia de grupos en disputa y la consolidación de formas inclusivas de gobierno. Hasta los casos más mentados como ilustrativos de la reconciliación y la armonía, el de Sudáfrica, por ejemplo, son hoy prueba de procesos abiertos de contienda, a veces muy intensa. El consenso y la armonía sencillamente no son productos viables de un proceso de recuperación de la memoria y esclarecimiento del pasado. ¿Consideran ustedes algunos de los perpetradores quedan o están expuestos? Buena parte de las élites políticas y militares, si no todas, están interesadas en esconder el pasado. Las víctimas quieren a toda costa que se reconozca lo que les pasó, por qué les pasó y cómo les pudo haber pasado sin que nada pasara. Y la gran mayoría del público se pregunta por qué pasan tanto tiempo hablando de lo mismo. Este es el escenario de la disputa. Unos pocos quieren saber lo que pasó. Otros, muy poderosos, quieren enterrarlo todo. Y otros, la gran mayoría, no les interesa que se sepa o simplemente no les importa lo que pasó. Dejado a la inercia, este proceso conduce a la negación, a no confrontar el incómodo pasado, a versiones parciales de hombres malos o manzanas podridas que en momentos de irracionalidad se lanzaron inexplicablemente contra sus prójimos. La narración de esta última opción puede tener eventos espantosos, pero no clarifica por qué pasaron las cosas que pasaron y, peor aún, no ofrece pistas para evitar que sigan pasando. En momentos en los cuales se descubren algunas atrocidades, se abre literalmente un combate social por la verdad. La contienda es la médula de estos procesos. Nicaragua está sumida en una contienda que tiene el potencial de generar importantes acciones innovadoras, la constitución de actores sociales nuevos e idealmente la construcción de una identidad social basada en el reconocimiento. Pero este proceso apenas inicia y el Estado partido no respeta ni garantiza las reglas básicas de la contención democrática. En este contexto adverso, el valor y la imaginación de los movimientos sociales nicaragüenses son esenciales para vencer el silencio y hacer memoria. De esta manera paso a mi tercera y última reflexión. Hacer memoria buscando identificar silencios del pasado. El relato del pasado está lleno de silencios. Estos pasan inadvertidos generalmente. En medio del registro del tumulto y la gritería, esos silencios son difíciles de detectar. No solo provienen del mutismo de quienes no tienen algo para decir, sino que abarcan la inexpresión de los marginados y de quienes tienen miedo ante el poder arbitrario del Estado partido. Los silencios son producto del ejercicio de poder, son mordaza y censura. En una provocadora obra que cuestiona la labor de hacer historia y hacer memoria, Michel Rolph-Trouillot, un intelectual haitiano, indaga sobre la manera como el poder se manifiesta en la producción histórica.
Su reflexión ofrece palabras urgentes para el proceso de confrontación del pasado que la sociedad nicaragüense busca promover. Sugiere Trujillo que los silencios se introducen en la producción histórica en distintos momentos y plantea 4. Primero, en el momento de la creación de los hechos o los datos históricos. Segundo, el momento del acopio de los hechos. Tercero, en el momento de la recuperación de los hechos. Y cuarto, en el momento de otorgar sentido retrospectivo a esos hechos. El proceso de hacer historia y memoria es fluido y los 4 momentos no son lineales ni están delimitados de manera clara en la vida social. Su aislamiento analítico facilita la comprensión de cómo se introducen los silencios y de cuál es su naturaleza. La delimitación de las fases permite identificar los diferentes momentos en los que se cuela el poder para definir historia y hacer memoria y, sobre todo, para silenciar. No todos los silencios son iguales. Comprender las condiciones de su existencia y de su imposición es esencial para abordar y enmendar esos silencios. Dice Trujillo, toda narrativa histórica está compuesta por una colección de silencios. Es el resultado de un proceso único y la operación requerida para desconstruir esos silencios varía de acuerdo con su esencia. La producción de narrativas para confrontar la arbitrariedad y la atrocidad en Nicaragua debe partir de la recuperación de los hechos y las fuentes que se excluyen de la historia oficial. De manera escalofriante, el gobierno busca silenciar las voces que cuentan hechos arbitrarios y atroces. Son hechos que han dejado su marca indeleble en familias y colectivos sociales y que, dejados al olvido, la sociedad futura ignorará o negará. Son hechos que han dejado heridas y cicatrices desconocidas por los círculos que ejercen el poder. Son silencios todavía contenidos que luchan por ser descubiertos. Por todas estas razones, entre otras, es que las personas y las organizaciones nicaragüenses hacen memoria. Cierro volviendo a evocar las palabras de Trujillo, que en parte recuerdan a esa obra orwelliana, para enlazar la acción social de remembranza, de hacer memoria, con el ejercicio vigente y actual de ciudadanía. Él nos recuerda que el presente no es nada más claro que el pasado, y por esto es esencial hacer memoria libre y enérgica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos quedamos con distintas reflexiones entre todas las palabras que menciona, la importancia de hacer memoria y la frase hacer memoria en Nicaragua es una actividad contenciosa. Definitivamente sí. Vamos a dar lectura en este momento a una carta que se ha recibido desde el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, de Antonia Urrogiola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La carta dice lo siguiente: Santiago de Chile, 24 de marzo del 2021. Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, presente. De mi mayor consideración. Les escribo hoy en que se celebra el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Naciones Unidas ha establecido este día. Me has cortado la cámara. Perdón, un segundo, me has cortado la cámara. Mil disculpas. Vamos a compartir la carta en la pantalla y vamos a dar lectura y vamos a dar continuidad a la parte en la que estábamos. Les escribo hoy en que se celebra el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Naciones Unidas ha establecido este día en conmemoración del asesinato de Monseñor Arnulfo Romero, también hijo de la patria centroamericana, pero sobre todo ejemplo de lucha incansable por la verdad, la justicia y la dignidad de las víctimas. Por razones de la intensísima agenda de estos días, no he podido estar hoy con ustedes y por eso les escribo esta nota para hacerles presente mi admiración, que tal vez sintetiza la admiración que tenemos por el pueblo y la sociedad nicaragüense, todas quienes hemos estado cerca de Nicaragua en esta crisis. Les agradezco también la organización de esta actividad en este día tan significativo.
así como la convocatoria al mismo de personas de la calidad y compromiso de nuestra querida Vilma Núñez. Las demás panelistas serán también un aporte fundamental en el evento. Vaya mi reconocimiento entonces a ustedes por haber pensado y diseñado este evento y particularmente a Gonzalo Garrión, que será parte del mismo. Él reportará de primera mano la profundidad de la herida que la represión ha causado en Nicaragua, la cual solo puede ser sanada con verdad y justicia. También he sido informada que están inaugurando nuevas instalaciones en el colectivo y quiero felicitarles por eso. No realmente por las instalaciones mismas, sino por la resiliencia y las condiciones muy difíciles que han debido enfrentar luego del exilio y a las que se han sobrepuesto con inteligencia, compromiso y rigor. Ustedes son un ejemplo para todos nosotros. Les deseo mucho éxito en el evento y les envío un caluroso saludo. En la lucha por la verdad, por la justicia y por la dignidad de las víctimas es necesario un trabajo denodado y constante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ustedes saben, tiene un compromiso especial con la labor, pero ella sería imposible sin el imprescindible trabajo de ustedes, las hijas y los hijos de Nicaragua. Firma Antonia Urriojela Noguera, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relatora para Nicaragua. Muchísimas gracias al panelista Michael Reed Hurtado, y también rescatamos de él: no todos los silencios son iguales. Muchas gracias, Michael. También agradecemos la carta de la comisionada presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor Antonio Urrejola. A continuación, según agenda, continuaremos con la siguiente intervención, la cual para mí será un placer presentar en este momento a María Fernanda Celedón, quien es, además de ser una joven nicaragüense, estudiante o licenciada de la carrera de Filosofía y Humanidades por la Universidad Centroamérica de Nicaragua y actual estudiante de la maestría en Historiografía de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Además, fue parte del Instituto de Historia de Centroamérica y parte de el libro Anhelos de un Nuevo Horizonte por parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, enfocándose en la crisis política de Nicaragua. Muchísimas gracias, María Fernanda. Quedamos con vos y también quisiéramos escucharte sobre el tema de la importancia de la memoria histórica con un enfoque transgeneracional como es el de las juventudes también. Bienvenida. Hola, buenos días a todos. Bueno, hace un par de días que Braulio me contactó para participar en esta actividad. Se me pidió que hablara un poco sobre la importancia o el impacto de la memoria en las dinámicas comunitarias desde una perspectiva también transgeneracional. Obviamente no voy a desarrollar aquí quizás una reflexión extremadamente conceptual de lo que esto implicaría, porque sería un poco también desarrollar una tesis de investigación casi, pero sí me gustaría hablar partiendo, ¿verdad?, de una reflexión crítica y de supuestos conceptuales también, desde mi subjetividad, desde mi propia experiencia en esa dinámica de transmisión de la memoria intergeneracional, la importancia que tuvo la recepción del relato sobre los 80, sobre la revolución sandinista, en mi casa, que fue primordialmente, en mi caso fue primordialmente transmitido a través de historias, de pequeñas historias que me relataba mi madre desde que yo era niña. Y hago hincapié en la importancia que esto tuvo porque creo que la memoria me provoca un poco de cierta incomodidad, no quiero decir rechazo, pero sí el concepto memoria histórica, sobre todo porque en los últimos años ha estado muy a debate, digamos, desde una perspectiva incluso historiográfica, lo peligroso que sería, digamos, mm, implantar una memoria o una verdad unívoca, homogénea sobre el pasado y no dar pie también a la diversidad que implican los relatos subjetivos, los microrelatos sobre el pasado en este proceso, ¿verdad?, de construcción colectiva de la verdad como narración, narración de un colectivo social que no va a ser nunca un relato
homogéneo, porque si se da pauta a la participación, digamos, de diversos actores, de diversos sectores de la sociedad, va a ser un relato bastante heterogéneo, y creo que esa sería en todo caso la mejor forma de pensar en la memoria en Nicaragua, tomando en cuenta tomando en cuenta, ¿verdad?, el ejemplo tan atroz que tenemos con el caso de la privatización y la instrumentalización que ha hecho el Estado partido, como mencionó Michael Reed, del pasado, digamos, revolucionario sandinista, ¿verdad? Con que ellos se apropiaron de este relato, lo privatizaron y lo han convertido, ¿verdad?, en el argumento y en el instrumento para tomar decisiones de forma unilateral, sin hacer verdaderos procesos de consulta social, colectiva, pues instaurar otra administración con cortes autoritarios, dictatoriales, violentos. Entonces yo creo que una forma de hacer contrapeso a que esto a que esto vuelva a suceder y a que el pasado dictatorial en Nicaragua, el pasado autoritarista, sea un pasado que pase y no que siga pasando, sería pensar un poco más las subjetividades, pensar un poco más en los afectos, pensar un poco en esa experiencia que tuvimos de niños cuando nuestros padres, cuando nuestras casas nos contaban sobre la revolución. Creo muchas veces de manera muy crítica, muy imparcial, porque al final quienes nos transmiten estos relatos, estas historias, estas pequeñas narraciones sobre lo que vivieron, además de que lo sintieron en sus cuerpos, además de que lo atesoraron o lo guardaron en su memoria a través de los afectos, a través también del trauma, pues te dan una transmisión o una historia que al final se habla desde lo que sufrieron, pero también desde lo que rescatan de ese proceso. Si bien es cierto, en la familia sigue existiendo muchísimo silencio, recordando ahorita el tema de los silencios, en el que no, hay cosas que todavía no se hablan, hay cosas que todavía no han terminado de sanar y que el trauma todavía se manifiesta a través de el olvido, a través de los silencios, a través de no hablar, a través de no verbalizar, ¿verdad? El sufrimiento o el dolor que se tuvo en el pasado. Yo sí creo que ha existido en las familias nicaragüenses cierta transmisión, no quiero generalizar porque no ha sido el caso, un caso general, o sea, no ha pasado en todas las familias, de este relato sobre el pasado que de alguna forma nos ha hecho tener a nuestra generación, y hablo desde mi generación, o sea, la generación que nacimos en los 90, una perspectiva más crítica sobre lo que pasó, ¿verdad? En el proceso, en los conflictos armados a partir de la insurrección y también el proceso de los 80, que de alguna forma nos ha hecho criticar y precisamente fue lo que nos permitió salir a las calles aquel abril de 2018, es saber que eso que nos cuenta el Estado partido sobre el proceso revolucionario, sobre la guerra de los 80, no es la verdad absoluta y que de hecho está súper, contradice, digamos, contradice los mismos valores sobre los cuales sobre los mismos valores sobre los cuales se luchó en aquella época, en aquella temporalidad. Y eso nos ha permitido, yo creo, retomar elementos de participación política que fueron de alguna forma sembrados por nuestros padres, familiares, abuelos en las casas, sobre cómo deberíamos de criticar, sobre cómo deberíamos de participar los estudiantes, los jóvenes, en todos estos procesos de demanda, de lucha social. Y muchos expertos, ¿verdad? O expertos sociólogos nicaragüenses nos han nombrado a nosotros los hijos de Sandino, un poco pensando también en esa transmisión de la memoria del sandinismo, y cuáles han sido esos valores, y pues pensando también en que esta memoria que esta transmisión de la memoria del sandinismo nos ha posicionado, ¿verdad?, frente a un presente de manera, creo yo, bastante crítica, en la que estamos cuestionando muchísimas cosas,
Y yo pienso que para pensar en un futuro, creo yo, a mediano plazo, porque todavía estamos enfrentando una situación de opresión y de persecución política bien seria, aunque también creo yo que mi generación está todavía en pie de lucha y sabemos que eventualmente tenemos que salir de esta situación. Yo pienso que el proceso de construcción de memoria tiene que ser un proceso subjetivo, ¿verdad? A partir de los afectos también, en el que hayan, digamos, dentro de este proceso también de justicia transicional, hayan campañas serias de acompañamiento, por ejemplo, de salud mental, pero también campañas incluso metodológicas, pedagógicas para escribir esas pequeñas memorias de lo que ha sucedido en estos años a partir de 2018 y que haya un acompañamiento de todo este proceso para que el dolor se convierta también en un punto de partida para la creatividad y para la sanación. Yo creo que hay que revisar de manera muy autocrítica el ejercicio de transición que se dio a inicios de los 90 y creo que estamos en un punto muy importante, muy clave para pensar en qué fue lo que no funcionó en esa época que también nos trajo, digamos, nos tiene, ¿verdad?, en esta situación, no viéndolo quizás como de una perspectiva de rechazo o de pensar en que nada funcionó, nada sirvió, sino más bien viéndolo a la luz de nuestro presente, cómo podemos pensar en una transición en donde la memoria sea fundamental, en donde los procesos de memoria, de verdad y de justicia sean fundamentales, en donde haya un proceso de sanación a través de, obviamente, de una legislación, de una serie de estrategias en políticas públicas, en el que podamos trascender, ¿verdad? Este momento todavía de dolor y de trauma y convertirlo en un punto de partida para escribir una historia diferente en Nicaragua, para escribir un horizonte, ¿verdad?, diferente en el que todo esto sea aprendizaje. Obviamente hemos pagado muy alto y hemos sufrido mucho y hemos estado en momentos de dolor muy fuertes. Y al final, ¿cómo podemos reivindicar pues este dolor y convertirlo también en un instrumento para escribir un futuro diferente? Suena quizás un poquito al lugar común, pero yo sí creo que el anhelo más profundo de nosotros es ya, digamos, construir un futuro diferente al que hemos tenido, ¿verdad? Em, de esa forma reivindicar todas las promesas también. Yo creo que em, a nivel de políticas públicas debería haber un acompañamiento en las comunidades para que podamos escribir esta memoria y canalizar, ¿verdad?, este dolor y esta experiencia en relatos que nos ayuden a construir, sí, un relato, digamos, no quiero hablar en términos de nacionales o de Estado-nación porque me preocupa mucho también que volvamos a caer en un proceso muy similar al que nos estamos enfrentando, en donde se construye una verdad homogénea, unívoca, una verdad que no da pauta a ciertas divergencias o, por ejemplo, que no da pauta a ser críticos con lo que hemos sufrido o con a lo que nos hemos enfrentado, sino también pensando un poco lo que dijo Michael Reed, saber que estos procesos de memoria son contiendas políticas también y que son contiendas en las que nos vamos a enfrentar a momentos muy tensos a nivel colectivo y que nos vamos a enfrentar con relatos sobre experiencias que muchas veces van a ser relatos que contradicen lo que nosotros sufrimos en nuestros cuerpos. Entonces, ¿cómo también podemos hacer de este proceso un proceso que no se diluya, obviamente, pensando en que no por que sea abierto se tiene que diluir y tiene que aceptarse todo tipo de relato, sino que sea un proceso plural, un proceso en el que se pueda participar sin miedo y hablar de lo que ocurrió, pero al mismo tiempo que no caigamos en dinámicas de
de construir verdad institucional o legítima que en lugar de ayudarnos a sanar, den pauta a procesos de construcción del enemigo, pues, y procesos de ostracismo social extraño en donde solamente un sector de la población tiene legitimidad de participación política o colectiva, y los demás sectores que quizás son divergentes son sectores que están condenados al silencio eterno. Yo sí creo en la justicia, yo creo en la verdad, yo creo en la sanación, creo que podemos como sociedad, creo que podemos retomar las experiencias del pasado para construir un instrumentos creativos, instrumentos útiles que nos ayuden a sanar los traumas a los que nos hemos enfrentado, pero también creo que tiene que ser un proceso sumamente cuidado. Creo que tenemos que ser muy críticos con las experiencias del pasado y dar pauta, pues dar pauta a que esas experiencias del pasado no se reproduzcan en el presente ya no más, pues ya que sean procesos que realmente nos ayuden a poner un punto y final en digamos, en este pasado que no termina de pasar en Nicaragua, pues que es el autoritarismo, que es la represión del Estado, que es, digamos, que la ciudadanía se encuentra en este momento todavía de participación casi nula. Y eso sería mi aporte a la discusión de hoy. Muchísimas gracias, María Fernanda Celedón. Quisiéramos también retomar tus palabras. Los procesos de verdad, memoria, justicia y reparación son fundamentales para nuestra sociedad y son un punto de partida para escribir una nueva historia para nuestra Nicaragua. Gracias por tus bonitas palabras y gracias también a las personas que se están también despidiendo. En el caso de Lisa Trenza, deja sus saludos desde Francia, París, Francia, que ha estado pues al pendiente de este foro virtual. También agradecer a las personas que han hecho sus preguntas y que tienen la mano levantada, a quienes les agradeceríamos esperar al final de las presentaciones para poder realizar la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Braulio. Y dando continuidad a este foro virtual, queremos invitar a Pablo Parenti que nos acompañe. Él es fiscal en Argentina, trabaja hace más de 20 años en causas penales por crímenes de lesa humanidad. Está a cargo de la unidad especializada sobre apropiación de niños durante el terrorismo de Estado en Argentina y fue uno de los 4 expertos que integraron el GIED para Nicaragua en el 2008. Pablo, adelante, por favor. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto muy grande estar con ustedes, con tantos amigos del CENIR, del Colectivo de Derechos Humanos, bueno, con muchos de los cuales trabajamos en momentos muy difíciles y muy inolvidables en Nicaragua en el año 2018, mientras los hechos todavía se seguían cometiendo. Y bueno, y hacerlo en este día tan especial que es el Día Internacional por el Derecho a la Verdad, donde se conmemora el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, y también coincide justamente con una fecha muy importante para Argentina. El 24 de marzo de 1976 fue el día donde se dio el golpe militar en Argentina, el golpe militar más sangriento de nuestra historia, que terminó con miles de desaparecidos y niños apropiados, que todavía seguimos buscando. Así que para nosotros es un día también muy especial. Hoy es un día en Argentina de conmemoración, es un día no laborable, y donde todos estamos recordando. Y cuando digo todos, quizás es una generalización, porque como bien dijeron las personas que me antecedieron en el uso de la palabra, la verdad es un terreno en disputa. E incluso en los países donde más se avanzó, sigue siendo un terreno en disputa. El nunca más, que es una consigna que nosotros acá utilizamos mucho, y siempre es una aspiración y una meta inconclusa. Eso también lo tenemos que tener claro. El nunca más no es para siempre, hay que construirlo día a día, y por eso es importante la actividad de la sociedad civil, que en Argentina es muy potente, por suerte, y esta potencia de la sociedad civil fue la que permitió
los avances que hemos tenido en nuestro país, aún con todo lo que falta para hacer. Porque el derecho a la verdad es un derecho que normalmente se ejerce desde la sociedad civil frente al Estado. Son cosas que le queremos arrancar al Estado, queremos que el Estado nos proporcione. Por supuesto, cuando hay un Estado perpetrador, las posibilidades son mínimas de ejercer un derecho a la verdad y ni hablar de un derecho a la justicia. Pero incluso cuando un Estado perpetrador ha finalizado, se ha diluido su actividad represiva, igual sigue siendo difícil que el Estado haga acciones para satisfacer las demandas por verdad y justicia de las víctimas directas y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Eso lo podemos ver en Argentina y en Nicaragua, con historias muy diferentes, con contextos muy diferentes. En Argentina un golpe militar de los años 70, que, bueno, que inundaron la región. El caso argentino fue uno de los más brutales, con una cantidad de miles de desaparecidos que seguimos buscando. Se han podido recuperar algunos cientos de cuerpos, pero la mayor parte de los cuerpos ni siquiera las familias los tienen localizados. Seguimos buscando niños apropiados. Y bueno, y pese a la potencia que tiene la sociedad civil argentina en instalar en la agenda política también todas estas demandas, falta muchísimo por hacer. Cuando hablábamos con las personas en Nicaragua, cuando tomábamos las entrevistas en las oficinas del CENID, muchas de ellas en las oficinas del CENID, y no me quiero olvidar de agradecer el aporte enorme que hicieron los amigos del CENID a nuestro trabajo. Cuando el Estado de Nicaragua nos dejó solos, se suponía que nosotros íbamos a ir a trabajar para trabajar junto con el Estado para esclarecer los hechos y para juzgar los hechos. El Estado nos dejó sin ninguna información y tuvimos que trabajar solo con el apoyo de la sociedad civil, y entre esos apoyos fue fundamental el del CENID. Por eso para nosotros también fue muy impactante lo que vino después, pocos días después del informe del GIEI, en diciembre de 2018. Y bueno, y tenemos un vínculo con los compañeros del CENID que es un vínculo permanente, ¿no? Y creo que lo vamos a mantener por siempre. Y acá hablo también en nombre de mis compañeros del GIEI. Nosotros, uno podría pensar que según el convenio que había firmado el Estado de Nicaragua con la CIDH y con la OEA, íbamos a trabajar no solo a nivel del tratar de esclarecer los hechos, sino a nivel de justicia. Es decir, se suponía que íbamos a coadyuvar con la Fiscalía. Sin embargo, el escenario que encontramos fue de total ausencia del Estado en nuestro trabajo. Solo nos permitieron estar en el lugar, pero no aceptaron reunirse con nosotros, no nos contestaron las numerosas notas que les mandamos pidiendo información. Y lo que notamos claramente era que había un intento del Estado por no solo que no se juzgara, sino que no se esclarecieran los hechos. Nuestro trabajo, creo que, como decía antes, que si bien tenía que tener un elemento de aporte a la justicia, creo que terminó teniendo algún aporte mínimo, pero importante, entiendo, en el derecho a la verdad. Es decir, cuando llegamos a Nicaragua no había ni siquiera una lista clara de víctimas del contexto. Por supuesto, tampoco sobre qué había pasado con cada una de ellas y en qué contextos habían ocurrido. Un primer desafío para nosotros era tratar de aportar una lista lo más precisa posible sobre la cantidad de víctimas atribuibles al contexto de violencia. Y bueno, nos manejamos con información que obtuvimos de las redes sociales, de los medios de prensa y que aportaba la sociedad civil. Así llegamos a la conclusión de que hubo 109 víctimas atribuibles al contexto, cifra que nosotros siempre dijimos y volvemos a reiterar es provisoria, porque es una cifra a la que se llegó con la información disponible en ese momento. 95 de las cuales correspondían a disparos de arma de fuego en cabeza y tórax, y una cifra de unos 1.400 heridos registrados en blanco, más los centenares de heridos que no estaban registrados porque no concurrían a los hospitales, donde se les negaba atención médica. También para nosotros era importante tratar de hacer algún aporte a la historia individual de cada una de estas víctimas, pero además ponerlas en un contexto para explicar los hechos. No fueron casos aislados de personas que murieron en un determinado momento en Nicaragua, sino que se dieron en un contexto determinado. Para nosotros fue muy importante entonces
tratar de escribir cada hecho en un evento. Nosotros lo denominábamos evento. Por ejemplo, la toma de una universidad, una manifestación en un espacio público, como la Plaza de Estelí, o en un tranque, ¿no? Básicamente esos fueron los 3 escenarios donde nosotros identificamos las acciones de violencia. Y también pudimos establecer ciertos patrones de conducta por parte del Estado, donde básicamente lo que vimos fue la actuación coordinada, articulada entre grupos de choques o grupos paramilitares o parapoliciales y la Policía Nacional. Claramente esto estaba, surge de videos, además de los numerosos relatos, pero tenemos la suerte, si se quiere, en Nicaragua de poder tener mucho material audiovisual, porque bueno, ocurrieron los hechos en cierto momento histórico. Por supuesto en Argentina, si uno ve los hechos que ocurrieron en plena clandestinidad, en plena actuación clandestina del Estado, no tenemos ningún material de ese tipo, porque no había teléfonos celulares, cámaras. En Nicaragua tenemos mucho material audiovisual y fue parte muy importante de nuestro trabajo, así como las numerosas entrevistas que pudimos tomar a víctimas, en escenas donde veíamos tan fresca la ocurrencia de los hechos. Las familias todavía estaban en shock por lo que había ocurrido, venían familias enteras con niños chiquitos, el relato era colectivo, era una mezcla de testimonio y de asimilación de lo que había ocurrido a la vez, donde nos preguntaban qué posibilidades teníamos de hacer justicia. También había mucha confusión sobre nuestro rol al principio. Quizás había una expectativa que nosotros llegábamos a hacer justicia. Entonces, por un lado, nuestro rol era aclarar que nosotros no podíamos suplantar al Estado de Nicaragua, ni éramos un tribunal internacional, pero a la vez podíamos hacer algún aporte importante para la historia de Nicaragua. No digo que sea un trabajo histórico en ese sentido, sino que es un aporte, es un primer aporte, primero, segundo, tercero, porque ya había habido informes de la comisión, un aporte más, digo, a la construcción de lo que había pasado en Nicaragua. Y también explicarles que el camino de la justicia es muy, muy difícil y muy lento. Y acá a mí me servía mucho también apelar a la historia de Argentina. Yo dejé mi trabajo de fiscal en Argentina por unos meses para ir a trabajar en Nicaragua, y yo le explicaba a las personas que estaba trabajando en hechos que habían ocurrido 40 años antes. Entonces, por un lado era un dato, si se quiere, esperanzador, en el sentido que la justicia es posible. Por otro lado, podía ser visto como un dato desesperanzador, ¿no? Bueno, hay que esperar 40 años para que haya justicia. Pero bueno, nuestro compromiso era hablar con la verdad, con las personas, decirles las cosas como son. El camino de la verdad es muy difícil, es conflictivo, y el camino de la justicia es más difícil y más conflictivo todavía. Pero bueno, creo que hicimos un aporte desde el QA, establecimos los patrones, establecimos el aval político que claramente hubo para las acciones represivas. Esto no fueron hechos cometidos por segundas líneas o grupos sueltos, sino que hubo una clara coordinación y hubo un aval político, no solo discursivo, sino en los ascensos a policías involucrados. Hubo una negativa de muchas instancias del sistema de salud de atender a las personas, y ni hablar del sistema de justicia, que su rol principal fue el de dar una garantía de impunidad a estos hechos, mientras los hechos ocurrían y por supuesto después, reforzado luego por la ley de amnistía que se dictó más adelante, y que es una confesión del Estado de que no quiere ni investigar, ni que se sepa, ni juzgar. Y yo creo que es un elemento muy importante para el litigio internacional, es decir, especialmente en el sistema interamericano, donde muchos países de nuestro continente fueron condenados por no investigar los hechos. Bueno, una ley de amnistía es una confesión prácticamente. Entonces yo creo que ahí deja la pelota picando para que Nicaragua sea condenada como merece realmente, no solo por haber perpetrado los hechos, sino por haberlos negado y haber impedido la investigación y el juicio. Nuestro aporte, bueno, en los meses que estuvimos ahí, se concretó en un informe que todos ustedes conocen o tienen acceso, donde nosotros no solo intentamos narrar los hechos, sino establecimos un capítulo en la parte de víctimas y de afectaciones de las víctimas, donde reflejamos las voces de muchas personas con las que pudimos tomar entrevistas. Y ahí es muy importante lo que decía María Fernanda. Bueno, y ahí está de alguna manera reflejado eso también, ¿no? La cantidad de personas que opinan, y no siempre el discurso es coincidente. Y esto también tratamos de reflejarlo ahí. Y también tratamos de hacer materiales, no solo un informe escrito, hicimos una página web con materiales audiovisuales
Para una mayor comprensión de los hechos, recurrimos a la arqueología forense, hicimos videos donde entrevistamos a varias familias, ahí está la voz de las víctimas. Eso nos pareció interesante dejarlo. En esta construcción gradual, que es la verdad, establecer la verdad que pasó en Nicaragua. Yo creo que hicimos un aporte mínimo, pero un aporte importante. Está escrito, es una herramienta que por supuesto ustedes ya están continuando con otro tipo de acciones. Aparte nuestro informe abarca solo un periodo. Y bueno, es un escalón en esta construcción, en esta escalera progresiva para el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Yo creo que es muy importante la registración, el trabajo que ustedes hagan sobre la registración de los hechos. Algo a mí me llamó la atención, por ejemplo, fue cómo el Estado de Nicaragua no salió a discutir nuestro informe. No salió a decir, no, lo que pasó acá fue distinto. Nosotros esperábamos realmente que alguna información que se guardaron y no nos aportaron, la sacaran a la luz para descalificar nuestro informe, y realmente esto no ocurrió. O sea que creo que la estrategia del Estado es más bien no discutir, sino seguir adelante y caracterizar, en todo caso etiquetar a cierta parte de la población que reclama en este discurso de construcción de un enemigo, pero no entra a discutir los hechos. Me parece que esa es la estrategia por ahora que ha tenido. Y bueno, yo creo que la tarea de ustedes es muy difícil, como la de tantos otros países que vivieron situaciones similares. Me alegro verlos organizados, trabajando, activos. Cuenten con nosotros, no solo conmigo, sino con mis compañeros, no solo los 4 expertos que integramos, que lideramos la misión, sino todo el equipo maravilloso que tuvimos realmente en Nicaragua, con quienes seguimos conectados permanentemente, seguimos lo que va pasando. Y bueno, vuelvo a agradecer, esto es algo que realmente nunca vamos a dejar de repetirlo, el aporte que hizo el CENIDA en nuestro trabajo. No solo darnos el lugar, poder contactarnos con las personas que teníamos que entrevistar para que ellas tuvieran la confianza de hablar con nosotros, personas a las que no conocían. Así que para nosotros fue fundamental, y esperamos haber hecho un aporte para la verdad y la justicia para Nicaragua. Y finalmente quiero terminar como terminamos el informe del GIEI con la última recomendación, que yo creo que es muy importante, porque muchas veces pasa que las víctimas quedan solas. Otros sectores no involucrados, no afectados directamente, empiezan a tener otros intereses, otras prioridades, y por eso la última recomendación del GIEI fue dirigida a los sectores más favorecidos de la sociedad nicaragüense, que no dejen solas a las víctimas. O sea, y esto es algo que lo podemos ver en la dinámica. Yo no soy un analista político, ni mucho menos de la realidad nicaragüense, pero es claro que también es un terreno en disputa, ¿no? ¿Cuánto entra en la agenda política? ¿Cuánto entra el reclamo de verdad y justicia en la agenda política? Esto también es un terreno en disputa, y yo creo que parte del éxito es lograr que entre en la agenda política. En ese sentido creo que la experiencia argentina es interesante. Los colectivos de víctimas han logrado que por lo menos una parte muy importante de la clase política tome y le dé un lugar a los reclamos de verdad y justicia. No fue fácil para nada y no sigue siendo fácil. No idealicemos esto. Pero yo creo que es muy importante para el éxito de Nicaragua que los sectores más favorecidos no dejen solas a las víctimas, y con los colectivos como ustedes puedan lograr que la agenda política contemple estas demandas. Bueno, un abrazo para todos y todas. Muchísimas gracias, Pablo Parenti, fiscal argentino y también miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana para Nicaragua, y también agradecer ese importante informe del GIEI donde narra la grave violación a los derechos humanos que han sucedido en el periodo de estudio, y también que ha sido un gran instrumento para poder continuar. También agradecemos a las personas que han hecho sus consultas, serán leídas al final
de esta panel virtual, y también pues agradecer a todas las personas que se conectan a través de nuestras redes sociales. Sí, muchas gracias. Finalmente, invitar a Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos y director presidente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Gonzalo, adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, saludar, en primer lugar, yo ya he preparado una idea de mensaje, pero me fui atrapado atrapado en el desarrollo de las presentaciones y trataré de dejar como unas pocas palabras. Es imposible no referirse a cada uno de ustedes y saludarlos muy especialmente, comenzando en el orden de las presentaciones, a la doctora Vilma Núñez de Escorcia, a Michael Reed, a Fernanda Celedón y Pablo Parente. Y agradeciendo de paso ya a las personas que están conectadas en diferentes maneras por las redes sociales. Y cuando escuché a la doctora Núñez y cuando los comienzo a escuchar a ustedes, obviamente imposible que en el caso de mío, y lo diría que es de mis colegas del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, imposible que no estremecerse, pues porque acá incluso hay varias personas, además de mis colegas, hay familiares de las personas ejecutadas arbitrariamente. Y yo creo que la gran diferencia de este momento, y escuchando incluso sus intervenciones, a Pablo Parenti, a Michael, la doctora Fernanda, que habló diferentes perspectivas de concebir la memoria y todo. Yo les hablo por mis colegas del colectivo y por mi experiencia también personal. Yo cumplí 60 años acá y obviamente no pensaba. Se los digo sinceramente. Cumplí 58, cumplí 59 y cumplí 60. Y cuando nos dieron la cita, migración para la entrevista de elegibilidad, a mis colegas les decía, cuando nos dimos todo cuenta, era para noviembre de 2020. Y nosotros decíamos, no, nosotros ya vamos a estar de regreso en Nicaragua para esa fecha. ¿Por qué? Porque todos los días uno desde que salió, y me refiero por las palabras de la doctora Núñez, desde que salimos de nuestro charco, lo que nos acompañaba era una mochila, y esa mochila iba cargada no solo de todos nuestros derechos, sino que de corazones estremecidos. No es fácil. Y no es extraño que la doctora Núñez se haya emocionado. Y en mi caso, y siempre lo he dicho aquí con mis colegas, y yo había dejado en estos últimos meses de quebrarme tan constantemente, pero resulta imposible no hacerlo. Porque yo viví como defensor de derechos humanos y acá está Wendy, Juan Carlos, Braulio, Carlos Guadamú, de las generaciones incluso nuevas, una confluencia de defensores y defensoras, Wendy Quintero, todos mis colegas que nos fuimos conociendo
y nos imbuimos, nos metimos de cabeza en la dinámica de la lucha por los derechos humanos de nuestro pueblo. Y los recuerdos, yo siempre, Juan Carlos me insiste mucho, Juan Carlos Arce, de que, y en ocasión del día de hoy, que es de memoria, me dice, porque yo propuse que hablara otra persona, otra de mis colegas, creo que dije que hablara Wendy, porque Wendy es la coordinadora del colectivo, y propuse eso, que yo no quería hablar, no quería conversar, no porque estuviera pensando que me iba a quebrar, no, yo dijera que, yo propuse que fuera Wendy, y entonces yo me dirijo a ustedes que acaban de exponer, y creo que hablo con la inspiración de sus palabras, de todos ustedes. Diferentes experiencias, diferentes perspectivas, una visión académica o las vivencias como las tiene la doctora Núñez, las tiene Pablo, las tiene Michael, diferentes vivencias. Y creo que nos une un hilo fundamental, y es el compromiso que decía la doctora Núñez por Nicaragua. Les dije que yo acá cumplí 60 años y tengo 30 años, la mitad de mi vida como defensor de derechos humanos, la mitad de mi vida. Y por supuesto, ¿por qué uno tanto que se quiebra? Imposible no quebrarse. Y eso es lo que tal vez quiero dejar como mensaje, y esa es la gran diferencia a propósito de una campaña que está ahorita señalándose de hacerlo diferente. Yo creo que lo estamos haciendo diferente. Y lo digo para los que nos están escuchando, nos están viendo. Creo que Nicaragua lo está haciendo diferente. A mí, Micho, me preguntaban, en el contexto de la misma represión, a partir de abril de 2018, me preguntaban mucho que comparara, porque yo cuando cayó la dictadura de Somoza, yo tenía 18 años. 18 años tenía yo. Es decir, yo vi caer esa dictadura. Yo no fui guerrillero. Me insurreccioné como los jóvenes, que le tocaba eso, porque los jóvenes los mataban. Verlos en la calle, se morían los jóvenes. La doctora Núñez nos pudo haber contado más de eso, aunque lo que nos dijo fue extraordinario y muy emotivo. Pero entonces yo vi caer esa dictadura. A propósito de recuerdos, de memoria, porque ¿qué cosa es la memoria? Como lo dijo Fernanda, hay diferentes puntos de vista, pero si uno dice memoria, uno inmediatamente dice recuerdos u olvidos. Recuerdos y olvidos. Y entonces como yo tuve la oportunidad de ver caer esa dictadura, la de Somoza, que dilató como 43 años, rápido me viene a la memoria cuando me preguntan de comparaciones, de que hable de las dos dictaduras. Yo les digo, imposible que hable después de 40 años, porque corremos el riesgo de salirnos de contexto, de hacer comparaciones simples. Pero sí lo que tengo claro, porque viví esa caída y después todo este proceso, es que si queremos compararla, yo digo, vamos a hacer comparaciones entre dos regímenes, cual más nefasto. Es decir, si quiero hacer análisis y comparaciones históricas, puedo salir de contexto y corro el riesgo, porque incluso en Nicaragua escuchamos de repente que alguien grita, ¡viva Somoza! Hay gente que grita, ¡viva Somoza! Es decir, que Somoza es mejor que lo que tenemos ahora. Yo, como viví ese tiempo, incluso yo era un niño cuando asesinaron a un primo hermano mío, vi su cadáver. Fue el primer cadáver que yo vi. Yo tenía 10 años cuando escuché las consignas, libertad para todos los presos y presas políticas. Yo le escuché, tenía 10 años. De las jornadas por la libertad del 70, 72, 73, Navidad sin reos políticos. Y obviamente a mi memoria vino rápido cuando yo ya en 40 y pico años después, me encuentro desde el CENI como defensor de derechos humanos con los mismos gritos y con mucha pasión. Y yo me recuerdo, era niño, que se gritaban dos nombres, libertad para Efraín Horta Walton, la doctora me corrige si estoy diciéndolo bien, pero creo que era un ciudadano salvadoreño. Era un niño, pero me quedó en la cabeza. Libertad para Efraín Horta Walton y para Chico Ramírez. ¿Y qué quiero decir por este recuerdo? Que yo no podría recordar, claro, y hubo presos que pasaron años, incluyendo al dictador de ahora. ¿Y qué quiero decirle?
que en esa jornada, y cuando uno, y porque recuerdo tan fácil, ¿cómo recuerdo yo 700,000 nombres para recitar 1,000 nombres de presos y presas políticas en un instante corto? Difícil, ¿no? Difícil. Entonces, y por eso sí, señalaba que Juan Carlos decía, habla vos que tenés buena memoria. Cuando uno también habla de memoria y de olvido, uno recuerda en muchos casos, y esos son los riesgos de que recuérdele que le conviene. Recuérdele lo que le conviene. Por eso se habla de que las clases dominantes son los que se encargan de construir la memoria oficial, ¿no? Y esa es la disputa de la memoria que hablan. Como les decía que ya he visto esos dos momentos históricos, recuerdo que siendo jovencito se hablaba que hubo más de 50,000 víctimas para la caída del somocismo, más de 50,000 víctimas. Y después para la defensa de la revolución, y en nombre de una revolución para la defensa, otras más de 50,000 víctimas. Y uno dice, ya recorrí, ya junté de un momento. Y uno dice, ¿y las listas? ¿Dónde están todos esos nombres? Más de 100,000 víctimas en menos de 50 años, por favor. Uno dice, cuánto horror, cuánto dolor. Cuánto horror, cuánto dolor. Cuánta memoria y cuánta verdad desconocida. Cuánta verdad desconocida. Porque los grandes protagonistas de esa conflagración, y después de la caída de Somoza, por cierto, con la caída de Somoza, por supuesto, no hubo esto que hablamos ahora. Yo tengo ahora conciencia y oigo la ruta. Ya saben cuál es la ruta, pero la ruta de justicia, verdad, justicia, reparación. Por supuesto, cuando cayó Somoza, eso no. ¿Qué vi yo? ¿Qué es lo que vimos en ese momento? Aunque se decían por dirigentes revolucionarios, llamados así, que implacables en el combate, generosos en la victoria. Y yo a grandecito dije yo, ¿y cómo entiende uno eso? Y entonces, ¿cómo se entiende? Aunque se decían que eran generosos también, ¿cómo lo entendimos en su momento? ¿Con venganza? ¿Con justicia a su manera? Porque en el somocismo hubo ejecuciones arbitrarias por montones. Bombardearon nuestras ciudades, las ciudades, en medio de insurrecciones armadas, pero bombardearon poblaciones civiles. Hubo crímenes de lesa humanidad. Eso lo junta a estos dos regímenes. Y yo cuando hago esa referencia, digo, cuidado con las comparaciones, pero porque de repente caemos en el riesgo de decir, estos son más malos que el otro. Entonces nos hubiéramos quedado, porque de repente incluso se oyen mensajes como de arrepentirse de haber votado se oyen mensajes de arrepentirse de haber votado a Somoza. Mejor hubiéramos quedado con Somoza, porque incluso con Somoza, y también estaba Chavallo, se decía, después de Somoza cualquier cosa, y qué monstruosa nos salió la cosa, ¿no? Y ¿cómo se le ha puesto fin a las grandes conflagraciones nuestras? Porque las grandes contradicciones en Nicaragua, a través de la historia nicaragüense, de lo que se conoce como independencia, como república, las grandes contradicciones se han resuelto por la vía de la conflagración militar y caudillos. ¿Cómo han terminado esas conflagraciones? Con amnistía. Más de 50 amnistías tiene la historia reciente de Nicaragua. Más de 50 amnistías, 52, 53. Y la reciente de la de 2019. ¿Qué nos contaron las grandes contendientes que se pusieron de acuerdo y pactaron amnistía y pactaron concertaciones? ¿Qué nos contaron? Reciente. Me refiero a los últimos 30 años. Para que se acabe la guerra, o sea, para alcanzar la paz, hay que, ¿verdad?, firmar lo que se firmó, pues, y tuvo procesos de paz. Y entonces, para que nos entendamos y la guerra se pueda acabar, en nombre de la reconciliación, en nombre de la paz, la amnistía. Y vinieron más amnistías. Y por supuesto,
en nombre de la reconciliación y la paz duradera que no llegó, la verdad de todo lo que ha sucedido, una lápida. Porque en Nicaragua nunca hemos tenido, a propósito de verdad, una verdadera comisión de la verdad. Porque lo que hay es una verdadera comisión de la mentira, una farsa, una ignominia que promueve impunidad. Entonces, siempre nos han tirado ese cuento. Que se puede resumir, los arriba que se entienden bien de clase dominante y hacen esos grandes arreglos, y por cierto, hay tendencias de esos riesgos ahora, a propósito de lo que decía Pablo Parenti, de la agenda olvidada, hay tendencias a eso, de cómo le encontramos una salida para que el dictador se vaya, para que se vaya. Incluso ahí hubo un momento que se decía que se vaya de cualquier manera, pero que se vaya. Y entonces siempre hemos tenido la tendencia de echarle tierra a la verdad. Por eso ese corredor, ese ciclo, esa ruta, verdad, justicia, reparación y no repetición, por supuesto, no ha sido parte de una cultura de nuestro país. Entonces, y por supuesto, la amnistía no llega sola. La amnistía no llega sola, llega acompañada con una promoción de esa cultura del olvido. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos han dicho en la práctica? Pasa la hoja, ¿verdad? No hablemos, mejor no hablemos de eso. No revivamos el pasado por el bien de esos grandes conceptos de reconciliación. No volvamos. Y entonces nos encasillaron en los últimos tiempos, estoy hablando de 50 años para acá, nos encasillaron culturalmente de fácil olvido, Y quiero terminar y retomando las emotivas palabras de todos, en particular de la doctora Núñez, que en la lógica de la búsqueda, de promocionar la búsqueda de la verdad que persiste en Argentina después de varias décadas, doctora Núñez, y para los que nos ven y para ustedes que compartieron este espacio, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más apenas asumió ese desafío de que Parenti nos recordaba el Nunca Más de Argentina, y lo tomamos inspirado así en ese informe, ¿verdad? Y ese poderoso mensaje que terminó con la presentación y ese grito que salió del corazón del Nunca Más como una aspiración permanente que decía vos, Argentina. El colectivo está documentando como continuación de nuestro compromiso que aprendimos en la escuela del CENIL, lo seguimos haciendo. Pueden ver nuestros informes, ya como 80 testimonios de víctimas de la tortura. Estamos conociendo y documentando la persecución que es actual y ya lleva casi 3 años en Nicaragua. Lo seguimos haciendo, ¿verdad? Haciendo uso de los recursos particularmente internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, devolverle también el mensaje a la doctora Núñez y a las colegas y a los colegas del CENIT y a la gente de Nicaragua, que nuestra inspiración, a propósito del Día de la Memoria, está también por ese obispo, ese monseñor de nuestra América, ¿verdad? Monseñor Romero, de compromiso firme de luchar para que realmente esta vez sea diferente. Nosotros por eso en nuestro mensaje que cada vez hablamos y señalamos, siempre decimos nunca más dictadura, nunca más olvido, y decir que no olvidamos a todas las víctimas que tienen nombre y que tienen historia, a sus familiares, sobrevivientes, a los presos y presas políticas, a los más de 125 presos y presas políticas. No les olvidamos. La agenda, eso que le llaman agenda de derechos humanos, la tenemos presente en nuestro actuar. A
a toda la gente de Nicaragua que sigue resistiendo de manera increíble y es el mejor ejemplo para nosotros. A los más de 100,000 exiliados con los sueños cotidianos de regresar a Nicaragua, no les olvidamos. Y ese sentido es como el motor de los que nos venimos al exilio, después del despojo al CENIT y el asalto. ¿Qué bandida? Dije que allá nunca vino. ¿Qué le pasó? Hoy estuviste libre. Lo siento, se apagó el sonido. Se apagó el micrófono. Solo terminé agradeciendo a todos los que nos escucharon, nos estuvieron viendo, y un abrazo grande para la gente que está en Nicaragua y fuera de Nicaragua. Muchas gracias. Gonzalo, muchísimas gracias por cada una de tus palabras. Evidentemente nos has llevado a revivir el pasado de Nicaragua a través de diferentes hitos desde tu experiencia, pero sobre todo también acompañar tu propia vivencia personal, que como has dicho varias veces, pues es inquebrantable a veces y a veces sí se quiebra, pero en palabras de Fernanda podríamos decir que ese punto de dolor o ese punto de quiebre nos motiva y nos lleva a un escenario de construcción, a un escenario de verdad. Muchísimas gracias. Creo que cada una de las personas ha sentido cada una de tus palabras en lo más profundo. Vamos a seguir a una ronda de preguntas. Tenemos distintas preguntas, tanto en el chat desde la parte virtual, pero también de la gente que está acá en el auditorio. Adelante, Braulio, por favor. Muchísimas gracias a las personas que han escrito sus preguntas y continuaremos a la lectura de las siguientes. Entre ellas se encuentra una dirigida a don Michael Reed y otra a don Pablo Parente. La primera, sobre la verdad, según el contexto que plantea el GIEI, las reformas propuestas por el FMI fue uno de los detonantes de la rebelión de abril, porque es importante recordar la intervención del fondo y la relación con los motivos de aplicar terror estatal para contener la movilización. La segunda, ¿qué opinión te merece la decisión del gobierno argentino y los organismos de derechos humanos y otras organizaciones afines del oficialismo que resolvieron no movilizarse hoy, uno de los días de la lucha más importante en Argentina, si no es el más relevante? La siguiente pregunta habla sobre el tema de la memoria, la verdad, la justicia y reparación. ¿Por qué es importante movilizarse respecto a las consignas de memoria, verdad, justicia y reparación? Creo que esa podría ser una pregunta dirigida a todas las personas que nos han acompañado. Y finalmente hay un comentario que dice: siempre hay una luz al final del túnel. Muy bonitas las experiencias, pero sobre todo muy esperanzadoras hacia la construcción de un mejor porvenir. Por ahora serían estas, y las personas que nos acompañan en el auditorio, a quienes saludamos también y quienes agradecemos su presencia en nuestras oficinas del Colectivo Derechos Humanos Nicaragua. Nunca más quisieran hacer alguna pregunta, estaremos también realizando una ronda de manera presencial, así que adelante con las personas que quisieran abordar las preguntas hechas. Bueno, hay dos que se refieren por ahí a temas que tienen que ver con mi trabajo en el GIEI y con Argentina. Una sobre los inicios de la rebelión de abril y las medidas sugeridas por el Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso es algo que pusimos en nuestro informe. En nuestro informe quisimos también contextualizar un poco cómo se había disparado el conflicto de abril, cuáles habían sido los antecedentes. Y bueno, eso está escrito en nuestro informe. Creo que los elementos fueron varios, pero es importante tener en cuenta este también, sobre todo para un gobierno que tiene un discurso de izquierda y bueno, en definitiva
la gota que rebalsó el vaso fue una medida que recortaba salarios, jubilaciones, para achicar los gastos del Estado, una medida sugerida por el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, eso fue lo que disparó algunas movilizaciones. Luego yo creo que la rebelión en sí misma tiene muchos otros ingredientes, ¿no? No solo la reacción en la represión de lo que fue el 18 de abril, el haberle pegado a gente de edad avanzada, sino bueno, el cierre de espacios políticos y de manifestación que ya venía dándose en Nicaragua hace muchos años, ¿no? Me parece que ahí explotó eso, y creo que el mecanismo de control social que venía utilizando el gobierno para callar las manifestaciones, estos grupos de choque que iban a pegarle a la gente, bueno, en ese punto no fueron suficientes. O sea, y ahí el Estado tuvo que pasar a un nivel de violencia superior, que fue lo que disparó lo que vimos todos, ¿no? Y está filmado y está documentado. Este manejo atroz y con una violencia inusitada para tratar de controlar manifestaciones populares. Y la segunda pregunta tiene que ver con la decisión del gobierno argentino en votar la resolución del Consejo de Derechos Humanos estos días. Bueno, me alegró porque, bueno, creo que es importante que los países apoyen ese tipo de iniciativas, los reclamos por reformas electorales, por investigación de los crímenes, por hacer cesar la represión a los opositores. Y bueno, y también me alegró porque a veces los alineamientos políticos predominan también en la agenda de los derechos humanos, cosa que no debería suceder. Se supone que los derechos humanos y ciertos valores que uno defiende, los defiende cualquiera sea el gobierno perpetrador, pero bueno, lamentablemente sabemos que no es así, y a veces los alineamientos políticos hacen que ciertos países se abstengan o voten en contra respecto de estados a los que consideran más afines. Y bueno, esto lo vemos todos los días en el ámbito internacional. Entonces me alegro que Argentina haya hecho prevalecer una mirada más técnica y más estricta pegada a los derechos humanos. Gracias, don Pablo. Si don Michael, doña Vilma, Fernanda o don Gonzalo quisiera expresarse sobre las preguntas realizadas, adelante. Braulio, para cortar el silencio un poco, solo resaltar que obviamente ya se está haciendo diferente. Creo que el reclamo por la memoria, por recordar las voces que se están dando dentro de Nicaragua, por fuera de Nicaragua, a veces en clave de derechos y a veces no, y no importa. Ya son expresiones valiosísimas. Esa demanda por recordar y por no olvidar es algo que definitivamente adiciona. Yo creo que las voces de hoy, obviamente para Pablo y para mí más importantes, han sido las de Fernanda, las de Vilma, las de Gonzalo, y todas las otras que están acá y que han aportado a esta demanda de verdad, justicia y reparación que se configura y que definitivamente ya cambió la constitución del proceso social y político nicaragüense. Yo solo enfatizarles siempre el deseo nuestro de apoyar y acompañar un proceso que debe ser guiado por las personas y las comunidades nicaragüenses. Desde el comienzo que he acompañado siempre he resaltado que esto no es fácil, que es larguísimo, que está lleno de obstáculos y dificultades, y no es por quitar las esperanzas, sino es mucho más por dar una imagen realista. No hay un proceso ordenado y organizado, no hay un proceso lineal, y creo que el mejor testamento de cómo son estos procesos de recuperación de memoria y de las consecuencias que debe traer la memoria y los reconocimientos es en efecto el caso de Argentina.
una sociedad increíblemente heterogénea, todavía confrontada y enfrentada en disputas políticas. Ojalá ya no disputas políticas que llevan a la muerte o a la prisión arbitraria, y que creo que esa es una gran diferencia. Pero una sociedad que todavía sigue enfrentándose a verdades negadas. Hoy en día, además de lo que se celebra, empieza todavía a haber desclasificación del nivel de involucramiento del gobierno de Estados Unidos en torno a ese golpe, y esas son las noticias que se ven en prensa décadas más tarde. Pero eso que ha sido tan contendido y tan peleado empieza a plantearse. Un embajador que explícitamente, para no estar asociado a los eventos, se retira del país con el fin de no estar presente, el embajador de Estados Unidos, perdón, en el momento del golpe. Y claramente esa constatación del mayor conocimiento que tenían las autoridades de Estados Unidos en el proceso del golpe que se iba a dar. El punto para mí es justamente lo largo que son estos procesos. Yo creo que como colombiano, como miembro de Guernica, que estudiamos diferentes experiencias, o Pablo como argentino, no les desea décadas de esto, pero sí la conciencia de que los procesos son largos, están llenos de disputas, afortunadamente también llenos de éxitos y de celebraciones en el camino. No adicionaría más, y creo que las otras voces y las voces de ustedes son las más importantes acá en esa acción social en la cual ya están muy inmersos, de hacer memoria y de enfrentar la impunidad y la arbitrariedad del poder estatal. Muchísimas gracias, Michael. Muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado. Quisiéramos finalizar esta parte con la intervención de nuestro colega y compañero del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Juan Carlos Arce Campos, quien estará dando las palabras y la despedida. Gracias a todas las personas, a las periodistas que nos acompañan, a los periodistas también, y a las redes sociales que están también conectados. Desde el colectivo Nicaragua Nunca Más, le agradecemos y dejamos con usted a Juan Carlos. Muchísimas gracias, Braulio y Gabriela, por este trabajo. Gracias, doctora Núñez. Gracias, Michael, Pablo y a Fernanda. Muchísimas gracias por estar acá compartiendo estas palabras. Definitivamente las palabras construyen. No solamente construyen memoria, sino ayudan a construir proyectos como este, el proyecto del colectivo que hoy estamos abriendo oficina. Es realmente es un sueño para nosotros, y realmente esa fuerza no nació en Costa Rica, esa fuerza nos acompañó cuando cruzamos la frontera, esa fuerza ha estado ahí, y esa fuerza la fuimos de alguna manera acumulando en el tiempo que estuvimos en el CENIT, en donde aprendimos muchísimo de la doctora Núñez y muchísimo de tanta gente. Y definitivamente pues ahí está ese compromiso que nació allá, va creciendo. Y nada, pues quería hacer referencia a eso porque me parece que es importantísimo. Y para cerrar, además de reconocer a los panelistas de lujo que hemos tenido, que son más que panelistas, son amigos y amigas, también reconocer la presencia aquí en la oficina de algunas víctimas, entre ellas doña Yadira Córdoba. Ella es madre de Orlandito Córdoba, ella está acá, ella es parte de todo este proceso de demanda de justicia, de demanda de memoria, y muchachos y muchachas escarceladas que nos están acompañando en este momento. Sin duda alguna, ellos nos dan la fuerza para continuar. A veces en este contexto tan difícil no encontramos esa fuerza, y la encontrás con las víctimas, con las personas que han vivido de manera más dura y más difícil la tragedia que hemos vivido en Nicaragua desde 2018. Y quizás solamente para ir terminando, mencionar que sin duda la memoria es un terreno en disputa, como ya lo han mencionado, pero yo creo que es un terreno que vamos ganando. Nunca como ahora hay tanto interés y tanta motivación y fuerza por contar la verdad de lo que ocurrió, por demandar justicia, por la barbaridad que ha ocurrido en Nicaragua desde 2018, ¿verdad? En donde evidentemente el régimen salió
y sacó toda la fuerza y la barbaridad que ustedes ya conocen. Nunca como ahora está esa fuerza. Es una fuerza enorme, volcánica, que está ahí y que sin duda alguna está en las víctimas, que son las que han venido dando forma a esto y son las que explican que luego de 3 años de tanto desgaste, de tanta arbitrariedad, sigamos en esta lucha. Son las víctimas que explican eso y es la fuerza de ellos y de ellas. Y a ellas un enorme aplauso y un enorme abrazo de reconocimiento. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir. Doctora Núñez, una vez más, Gonzalo, gracias por tus palabras, siempre nos motivan a seguir. Michael, gracias por las luces que nos da. Pablo, muchísimas gracias, Pablo, por los aportes, y sin duda alguna en este camino hay muchas cosas que aprender, estamos aprendiendo, y las experiencias de otros países como Argentina dan luces, nos dan luces, no solo la experiencia argentina, sino de otros muchos países. Creo que hay un camino largo por recorrer, pero que tenemos la motivación, la emoción y esa pasión por continuar en esta lucha contra la impunidad y contra el olvido. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar acá acompañándonos en este día que es tan importante. Gracias. Gracias y abrazos, pues. Bien. Despedimos. Bueno, un abrazo para Muchas gracias. todos y todas las amigas. Espero pronto vernos. Que anden bien. Igualmente me junto a Pablo, mucha fuerza, y un abrazo y fuerza a todos. Chao. Gracias por la invitación. Fue un gusto compartir con ustedes esta mañana. Igualmente, Fernanda y Vilma, chao. Con Pablo, como siempre. Chao a todo el mundo. Gonzalo, Chao. cuídate mucho. Chao a todo el mundo. Un abrazo, Gonzalo.